A continuación, me permito presentar a los integrantes de nuestro presidium. José Medina Mora y Casa, presidente nacional de Coparmex. Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Rosa Marta Abascal Olascuaga, vicepresidenta de Desarrollo Democrático, Cabildeo y Vertebración. Alfredo López Villarreal, presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático. Antonio Sánchez Díaz de Rivera, presidente del Comité del Modelo de Desarrollo Inclusivo. Valentina López Hernández, presidenta de la Federación Tamaulipas. Sharcy Molina Guizar, consejera delegada de Vertebración y Alianzas. Jorge Ramírez Hernández, vicepresidente nacional de Sustentabilidad. Fernando Treviño Núñez, vicepresidente nacional de Asuntos Laborales e Internacionales. Nuevamente, muy bienvenidos todos. Y para comenzar, cedo la palabra al presidente nacional de Coparmex para dar la bienvenida a nuestro invitado. Muy bienvenido nuevamente a Coparmex, Jorge. Nos tocó recibirte en septiembre en el marco de nuestro Consejo Nacional. En esa ocasión teníamos la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento y tú eras el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano. Tuvimos precisamente este diálogo sobre el modelo de desarrollo inclusivo. Comentábamos en esa ocasión desde el punto de vista legislativo qué se necesitaba hacer para lograr ese mejor México que todos queremos y en particular la aplicación de este modelo de desarrollo inclusivo que tiene el desarrollo económico como algo necesario pero no suficiente porque tiene que ir de la mano del desarrollo social y de la mano del desarrollo sustentable. Pues de septiembre para acá hemos trabajado en hacer un acuerdo. ¿Cómo aterrizamos a lo que hoy vemos que requiere el país? Y es precisamente en ese marco que nos interesa dialogar contigo, escuchar cuáles son tus puntos de vista, tus reflexiones, tus propuestas y lo que estaremos haciendo cada uno de los que estamos aquí al frente. Te iremos presentando algunas reflexiones, algunas preguntas para escucharte. Tenemos aquí consejeros nacionales de Coparmex, presidentes de los centros empresariales, directores de los centros de todo el país. Entonces hay una representatividad nacional y me gustaría empezar con una primera pregunta, Jorge, que tiene que ver con este entorno de polarización en donde, si recuerdas, el modelo de desarrollo inclusivo lo que planteamos es que requerimos construir juntos un modelo de país en el que todos quepamos, pero por otro lado vemos esta constante polarización, esta confrontación que nos parece que nos está llevando a la división. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tú propones para lograr esta unidad que necesitamos en nuestro país? Gracias, Pepe. Gracias a la invitación que nos hace Coparmex para esta sesión de consejo, para esta firma del modelo de desarrollo inclusivo. Muchas gracias por la pluralidad que ha caracterizado a la Coparmex en los últimos años y prácticamente desde su fundación, que ha sido un organismo empresarial vital para la consolidación de muchos avances en México. Gracias a la Coparmex que ha liderado batallas y banderas que hoy son una realidad, como el aumento al salario y como una perspectiva humana del desarrollo económico. Y yo le decía a Pepe que una cosa que me gusta del planteamiento del modelo de desarrollo inclusivo es que tiene un enfoque proactivo en el que las y los empresarios afiliados a la Coparmex se colocan como parte de la solución.
no solamente como espectadores de los compromisos que asuman quienes tendrán a su cargo responsabilidades públicas, sino como parte de la solución a los problemas que vive México. Por supuesto que venimos a firmar con gran gusto este modelo, que además vamos a promover que la totalidad de las candidatas y de los candidatos de Movimiento Ciudadano al Congreso de la Unión, a las diputaciones federales, al Senado de la República, porque es un modelo que incluye actuación, decisiones, determinaciones que se toman en los distintos poderes de la Unión, y particularmente reformas legislativas, se ha retomado. Nuestros candidatos y candidatas a las gubernaturas, a las alcaldías en los que le competa a ellos, pero me parece que Pepe da en un punto muy importante. La polarización es un sistema, un planteamiento político electoral que es rentable para quien lo impulsa. Hay un libro que estudia el fenómeno de la polarización en los Estados Unidos de Ezra Klein, un intelectual que tiene un podcast muy interesante, se llama ¿Por qué estamos polarizados?, y que describe la historia de la polarización no como un fenómeno generado de manera espontánea ni en una trayectoria histórica imposible de remontar. La polarización le conviene siempre a alguien o a un actor político para obtener mayor rentabilidad bajo un discurso, pero es un planteamiento político que tiene consecuencias, que tiene estragos sociales muy graves. Yo le reclamo a la presidencia de la República, al actual presidente, que convierta su popularidad en arrogancia, que esa alta aprobación que tiene, que hoy le reconoce el periódico Reforma, y que cualquiera que tenga, la verdad, un sentido de apego a la realidad no le puede regatear, esa alta aprobación que tiene su gobierno por los programas sociales, por su carisma, por su manera de estar presente en la conversación nacional, que la traduzca en un pretexto, en una licencia para agraviar, para insultar, para denostar al 24, al 25, al 27% que no está de acuerdo con él. Y le reclamo a las fuerzas políticas tradicionales que hayan sido incapaces de articular una discusión que trascienda esa provocación que todos los días, a través de un mecanismo de propaganda muy bien articulado, se hace desde las mañanas. Por eso celebro este modelo de desarrollo inclusivo, porque me parece que en lo que ha sido muy buena la gestión de Pepe al frente de la Coparmex, es decir, no engancharse en la polarización, no ser un organismo empresarial sumiso al gobierno, como lo son muchos organismos empresariales a nivel nacional y en los estados de la República Mexicana, indolentes, sumisos, que terminan intercambiando esa interlocución que tienen con los gobiernos por beneficios propios y no por la representación de sus agremiados, pero tampoco ha confundido esa autonomía y esa independencia y esa voz libre que tiene la Coparmex, precisamente con un clima de polarización. Frente a los problemas de México, la Coparmex siempre tiene agenda, siempre tiene propuestas y siempre tiene interlocución. Gracias a la interlocución de la Coparmex, por ejemplo, logramos una reforma que yo celebro en materia de vacaciones dignas, que sin duda sé que es un compromiso extra que tiene el empresario mexicano para cumplir con un derecho laboral, pero que gracias al diálogo y a la interlocución de la Coparmex fue racional y fue sensata. Lo mismo la reforma que se hizo en este sexenio y que es muy importante, que está incompleta, que le falta más en materia de pensiones. Soy partidario del diálogo, de la representación plural de las distintas voces, y creo que una de las cosas que sin duda representa Movimiento Ciudadano es una alternativa frente a esta polarización, Pepe. Sí, gracias, Jorge. Y sí hemos visto que hay esa postura de apertura al diálogo. Entonces, ante la polarización, la medicina es el diálogo, es la escucha, y eso, bueno, ha permitido también que algunos empresarios que han decidido participar directamente en política les hayan abierto las puertas. Tenemos 4 empresarios de Jalisco que son hoy diputados federales por Movimiento Ciudadano y que nos permite tener pues también esa representatividad del sector empresarial, pero también en cada una de las iniciativas, muchas en materia laboral, hemos tenido ese diálogo,
esa apertura a que pues es muy fácil ver los beneficios que tiene para los trabajadores, pero que hay la conciencia de que tiene que haber gradualidad para que no afecte sobre todo en la parte de los costos a la micro y pequeña empresa, que las haga ya sea desaparecer o irse a la informalidad. Entonces tomamos con claridad la respuesta ante la polarización, puentes de diálogo y escucha, eso es lo que necesitamos en el país. Y sin más, pues le paso el uso de la voz a Rosy Abascal, nuestra vicepresidenta nacional de Desarrollo Democrático, para que haga la siguiente pregunta. Gracias, presidente. Candidato, bienvenido. En México enfrentamos un montón de retos. Estamos hablando de retos estructurales, desde el tema de justicia, de inseguridad, feminicidios, salud, falta de medicinas, pobreza, desigualdad, por eso el modelo de desarrollo inclusivo y por supuesto informalidad y un crecimiento pues muy apenitas en la economía. ¿Cuáles serán las estrategias de tu gobierno para dejar atrás las decisiones de corto plazo, de rentabilidad política, para pasar a una visión de Estado, a una visión magnánima, que nos dé resultados en un horizonte de mediano y largo plazo? Hace unos días, pues lamentamos todas y todos la muerte del doctor Carlos Ursúa. Y uno de los episodios que llevaron al doctor Carlos Ursúa a separarse del actual gobierno tiene que ver con que él coordinó una serie de mesas bueno, aquí está Roberto Vélez, que también es alumno directo e indirecto del maestro Ursúa. Coordinó una serie de mesas de corte académico, con analistas, con sectores de la sociedad civil especializadas, y construyeron un gran documento de Plan Nacional de Desarrollo. Ese Plan Nacional, ese programa construido con rigor, con evidencia técnica, fue desechado y se sustituyó por un documento propagandístico de corte político electoral y con visión de un solo sexenio. De hecho, los gobernadores, las gobernadoras, los alcaldes y las alcaldesas que llegaban al gobierno federal intentando discutir proyectos de infraestructura o de desarrollo regional, siempre se encontraban con que este gobierno les decía: solamente vamos a financiar aquellos proyectos que podamos terminar en el sexenio del presidente. Una de las razones por las que el presidente traicionó el compromiso que hizo en una mesa similar a esta hace 6 años de permitir que con inversión privada se concluyera el nuevo aeropuerto internacional de México tiene que ver justamente con esta visión de que nadie le garantizaba que se fuera a terminar en su sexenio y que él quería dejar un legado de grandes obras, y eso ha hecho tomar decisiones absurdas, por ejemplo, de tipo extractivista, de tipo de destrucción medioambiental, en el caso del Tren Maya, y acelerar innecesariamente proyectos, desechar los estudios de impacto ambiental. Digo todo esto porque creo que la salida para tener una política de Estado y no una política que piense en el corto plazo de los gobiernos es comprometerse con una visión transeccional. Y es muy fácil decir, bueno, es que mi gobierno va a tener una visión para 30 años. Lo tenemos que hacer también en función de los proyectos de los gobiernos anteriores, tener un análisis sensato de las cosas que estaban bien planteadas. Yo soy un partidario, qué bueno que lo hayan incluido en el modelo de la sensatez, de la pertinencia del modelo del Seguro Popular. De hecho, uno de los mexicanos que más admiro por sus logros académicos y por sus logros como servidor público es Julio Frenk. Me parece que el modelo, si bien tuvo detalles de corrupción, casos de corrupción, por su aplicación por parte de gobernadores que fueron verdaderamente indolentes en Veracruz, en Chihuahua, en muchos estados de la República Mexicana en donde se malversó este programa del Seguro Popular, no puedes tú culpar de la corrupción de un programa bien planteado al modelo y no a los ejecutantes. Creo que lo mismo pasó con energías limpias. El modelo de energías limpias, de energías solares, de energías eólicas que se planteaba con las rondas también de apertura para que Pemex recibiera inversión privada, si tuvo un componente de corrupción, se tiene que analizar el caso y ser sancionado, pero no te puedes pelear con un modelo que además es hacia donde el mundo se está dirigiendo y hacia donde el mundo está avanzando. Tenemos que entrar en una lógica transeccional
de largo plazo que permita construir instituciones de Estado en un servicio civil de carrera que permita que las y los servidores públicos tengan certidumbre en su vocación de servicio al Estado mexicano, en donde entendamos que hay que privilegiar los perfiles del servicio de carrera, por ejemplo, del Servicio Exterior Mexicano, de la Secretaría de Hacienda, del Banco de México, de instituciones formadoras que tenemos en este país que han sido precarizadas, del Poder Judicial. El Poder Judicial es una de las instituciones de mayor contribución a la movilidad social en México, precisamente por los concursos de oposición que permiten a personas que vienen de entornos adversos con preparación y verdaderos méritos, ahí sí, de trabajo y académicos, sobresalir y reinstalar un servicio público que sea de calidad, que sea transeccional y que tengamos un plan nacional de desarrollo que verdaderamente trace metas transeccionales, que se apeguen a la evidencia y que además genere el más amplio consenso para las respuestas en los distintos ejes. Necesitamos una nueva estrategia de seguridad. Yo me he opuesto a esta estrategia de seguridad que es con matices muy similar la que se ha ejecutado en los últimos 3 sexenios, un nuevo modelo de prosperidad basado en la igualdad de oportunidades. Cuando hablo de prosperidad es porque el desarrollo creo que pasó a segundo plano conceptos que son importantes para las nuevas generaciones y las nuevas ideas de prosperidad, sustentabilidad, justicia intergeneracional y una serie de parámetros que son complementarios a la idea de desarrollo y por supuesto una verdadera no reforma, sino revolución educativa que le permita a México conectarse a fenómenos como la relocalización y el nearshoring que no vamos a poder aprovechar sin energía, sin agua y sin certidumbre jurídica y de seguridad que hoy no tiene el país. Gracias, Jorge. En tu respuesta nos dejas ver la importancia de la visión de largo plazo. Consideramos que en nuestro país los mexicanos somos muy cortoplacistas, ¿no? Y lo que nos dicen las empresas extranjeras que quieren venir a invertir a México, ellos ven la oportunidad y cuando les decimos, oye, pero no ven cómo está el país, ellos no están viendo la situación del corto plazo, ellos ven esa oportunidad de largo plazo y es lo que tenemos que generar. Y hemos visto cómo estados que han podido generar esta continuidad transeccional son los estados que salen mejor evaluados en las mismas encuestas que hacemos en Data Coparmex. Vemos que continuidad en estados como Querétaro, en donde han podido darle a partir de tener, pues inclusive gobernadores de distintos partidos, los lleva a ser un estado que tiene desarrollo. O Guanajuato, esa continuidad, que no se trata del que llega, pues hay que borrar todo lo anterior, sino lo que sirva, continúe. Yucatán, en fin. Sí, esto que comentas de la visión de largo plazo, de no estar para nada más esta administración, sino ver cómo dejamos las bases para que esto tenga continuidad. Y recordamos muy bien, Jorge, hace 6 años tuvimos en una sesión similar a esta, entonces candidato, hoy presidente, diciendo que el aeropuerto de Texcoco continuaría siempre y cuando fuera con inversión privada, ¿no? Conocemos la historia, en octubre de ese mismo año, ante esa consulta que se hizo, se cancela. Y por eso es importante conocer de fondo, no nada más lo que nos pueden contestar las candidatas y el candidato en esta sesión, sino también sus plataformas, ¿no? Porque ahí es donde están poniendo que es en lo que realmente creen. Y sin más, le paso el uso de la voz ahora a Alfredo López, él es nuestro presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático. Adelante, Alfredo. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenido, candidato, a su casa, la Coparmex, donde siempre nos hemos distinguido por establecer este tipo de diálogos con los candidatos que persiguen una elección popular para conocer sus propuestas. Mi pregunta es la siguiente: el desgaste que han sufrido las instituciones democráticas en México ha sentado un precedente que revierte la difícil ruta de construcción y consolidación de instituciones sólidas, eficientes y transparentes. ¿Cuál es la visión y estrategias desde su gobierno para fortalecer el andamiaje institucional del país y una patente división de poderes? ¿Y cómo podemos contribuir como sociedad para mejorar esto? Gracias. Gracias, Alfredo. Primero creo que debemos de seguir dando la oportunidad
al pluralismo y escaparnos nosotros mismos de la polarización. Es muy fácil ver la polarización en el otro y no percibirla cuando está en nuestros propios ojos. Cuando tú no quieres que haya opciones, voces distintas, te vuelves cada vez más resistente a leer a las personas que tienen una opinión distinta a la tuya, estás contribuyendo sin darte cuenta a la profundización de esa polarización. Yo estoy convencido de que México va a ir mejor si tiene un Congreso plural, representativo, sin mayorías absolutas, y que es muy importante que también se discuta masivamente y con mucha mayor difusión la elección que habrá al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputadas y Diputados y de Senadores. Y después creo que hay que tener ideas concretas que reformen a las instituciones para hacerlas útiles. ¿Cuál es el gran problema que presenta la defensa de las instituciones frente a un régimen y a un presidente como el actual? Que mientras él dice hay que reformar a los organismos de derechos humanos, al Poder Judicial, porque el Poder Judicial tú nada más accedes a la justicia si tienes dinero, si tienes palanca, porque es para los potentados. Si la respuesta es que no se toque nada, que no se reforme nada, nos convertimos automáticamente en el imaginario colectivo en defensores del status quo frente al reivindicador de las causas sociales. Y creo que ese es un error estratégico que la oposición tradicional ha cometido y que le ha concedido al presidente. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y que por eso felicito que Coparmex tenga un enfoque proactivo en la discusión pública. Tenemos que proponer reformas inteligentes, sensatas, populares, socialmente pertinentes y que recojan los agravios sociales, pero las transformen en más democracia, en más independencia judicial, no en más centralización de poder. Yo estoy convencido de que el Instituto Nacional Electoral necesita reformas, de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación necesita reformas, de que la Corte necesita reformas para que tengamos una accesibilidad mucho mayor a la justicia por parte de las personas, para que sea un verdadero tribunal constitucional, para que no terminemos decidiendo asuntos relevantísimos de interés público vía una suspensión o vía un amparo cuando los podemos decidir en sesiones colegiadas, y que hace falta una conciencia de reforma en estas instituciones que las hagan pertinentes para la sociedad. Es la única manera de enfrentar esta crítica, esta andanada contra las instituciones democráticas, actualizarlas. Necesitamos hacer mucho más barata la democracia en México, accesible para las personas. La relación entre dinero y política de hoy está impidiendo a muchas personas que quisieran participar en la política realmente de contender. Cuando tú le preguntas, aquí hay personas de Tijuana, de Guadalajara, de Puebla, de León, pregúntenle a los candidatos a las alcaldías de sus municipios, de sus capitales, con posibilidades de triunfo, ¿cuánto les va a costar la campaña? ¿Y de dónde van a sacar esos recursos? Cuando tú tienes un sistema que está corrompido en el financiamiento de acceso al poder, en los mecanismos de acceso al poder, terminas deteriorando el nivel de las instituciones. Porque mientras el presidente tiene esta andanada contra las instituciones, tú tienes a un dirigente de partido que publica él, no un periodista, no un investigador, él publica en su Twitter un acuerdo para repartirse las notarías, los organismos constitucionales autónomos de Coahuila y el Poder Judicial. Él lo publica. Él revela que esta es la manera en la que entiende la relación del Poder Ejecutivo con los organismos constitucionales. Por eso creo que la visión, la alternativa es una reforma, sí, pero que tenga parámetros, por ejemplo, de combate a la corrupción, de control constitucional, que fortalezca el Consejo de la Judicatura, que actualice las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fortalezca el servicio de carrera en el Poder Judicial y que en los organismos autónomos también nos permita hacer eso. Yo creo que uno de los grandes fracasos de la legislatura de la que yo fui parte como coordinador es que todos los coordinadores parlamentarios, con excepción de Movimiento Ciudadano, hayan votado por elegir a nuestras consejeras y consejeros del INE por tómbola. Un gran fracaso también de esta legislatura es que hayamos pasado a tener la primera ministra electa por designación presidencial, por la imposibilidad del Senado de procesar un acuerdo político para la designación de una vacante en la Corte.
Tenemos que corregir también el sistema de contrapesos que hay en el Poder Legislativo y tener, creo yo, una competencia. ¿Cuáles son las reformas que necesita el país? ¿Las que planteamos nosotros de cara al futuro o las que plantea el gobierno actual de cara al pasado? No simplemente quedarnos en el conservacionismo del statu quo. De alguna manera, Jorge, lo has comentado, estos órganos autónomos pues, han sido atacados, algunos quitándoles presupuesto, otros desapareciéndolos, otros no haciendo los nombramientos que se requiere para que puedan funcionar. Y desde luego no es nada más el que haya la división de poderes, se tiene que generar ese entorno de discusión entre las distintas fuerzas políticas para ponerse de acuerdo. Lo comentaste muy claramente con esta elección de la última elección de la ministra de la Corte. Tenía la oportunidad el Senado de elegir en una terna y no se ponen de acuerdo. Al igual que no se han puesto de acuerdo los diputados en muchas de las decisiones, no necesitamos un país en donde los partidos políticos no puedan sentarse a dialogar, a consensar las decisiones y por eso, claro, la división de poderes, pero también la apertura al diálogo, a la negociación, sobre todo teniendo en cuenta que lo que se busca es ese bien del país, ¿no? Y que para lograr buenas negociaciones se requiere, desde luego, tener claro cuáles son los puntos comunes, estar dispuesto a conceder algunas variables para lograr que en conjunto se consiga lo que requiere el país. Y le paso el uso de la voz a Toño Sánchez Díaz de Rivera, expresidente nacional. Él es el que nos ha ayudado a trabajar en el modelo de desarrollo inclusivo y en este acuerdo por un México con desarrollo inclusivo. Adelante, Toño. Gracias, Pepe. Qué bueno que estás aquí con nosotros, Jorge, que sí aceptaste estar tú con nosotros. Mira, el tema de seguridad, tú lo has dicho, antes era horror y ahora es horror. No me extiendo, sabes que es un problema gravísimo. ¿Qué harías para resolver el problema de inseguridad en México? Gracias, Jorge. Sí, nosotros hemos construido con especialistas, con sociedad civil, un modelo integral para la reforma, no solamente a la estrategia de seguridad, al sistema de justicia, incluye reformas al Poder Judicial, incluye una reforma profunda al Ministerio Público y a los mecanismos de acceso a la justicia de las personas en materia de seguridad, que destraba lo que llamamos nudos. Lo que tenemos en materia de seguridad son nudos ancestrales que no han sido combatidos justamente para tener seguridad. Primero, una formación civil de policías locales, de policías estatales, municipales, que tengan altos niveles de capacitación. Hoy en México bastan 6 semanas de capacitación para salir a las calles como policía. Yo les decía hoy en la mañana a los estudiantes del Ibero, ni siquiera en el Starbucks te fían la capacitación así. No es más complejo preparar un café que ser policía y cuidar de la vida y de la integridad de las personas. Necesitamos una academia policial verdaderamente seria y verdaderamente generadora de cuadros. Carrera policial además, porque el modelo que tenemos hoy en las corporaciones policíacas es un modelo piramidal, de estos fraudes piramidales que hay. La única manera que tiene un policía de ascender en la carrera policial es creciendo el tamaño de la corporación, no con méritos, no con buen desempeño, no con cursos de capacitación y actualización. Y necesitamos, por supuesto, tener fondos de financiamiento a la dignidad policial, porque es muy difícil exigirles, acaban de publicarse algunos datos de lo que ganan las policías y los policías en México, un promedio de 10,000 pesos mensuales. Es difícil exigirle a alguien que está en la precariedad que cuide de tu seguridad, de tu vida, de la paz de tu familia y de tus hijos. Luego creo que también hay que utilizar la tecnología. Así como tenemos el Waze y como tenemos el Google Maps, que nos ayuda a medir en tiempo real el tráfico, podríamos medir en tiempo real la actividad criminal y además tener mapas que nos permitan tener modelos predictivos de la actividad criminal. ¿Cómo? Si en lugar de que tenga la facultad exclusiva de captar una denuncia al Ministerio Público como es hoy, por eso solo 11 de cada 100 delitos son denunciados en este país,
porque es una monserga, es un verdadero viacrucis ir a un ministerio público, que te pasen a otro, pasar 4 horas de tu día ahí, para que además en 48 horas, si llegan a detener al delincuente, sea liberado, que tengamos un sistema de denuncias ágil, efectivo, que pueda tomar cualquier policía, pero que también puedas hacer por vía de las tecnologías de la información y por una aplicación que tenga la policía para darle seguimiento a esa denuncia. Que además eliminemos la puerta giratoria del Ministerio Público, que actualmente desincentiva a las personas. 11 de cada 100 denuncian y solo en 8 de cada 100 denunciados se abren carpetas de investigación. Tenemos niveles de impunidad en los que 1 de cada 200 delitos termina siendo llevado ante un juez. Si tú tienes por cada 200 delitos 199 posibilidades de salir impune, por supuesto que la lotería juega a favor de los delincuentes. Este modelo de predictibilidad de inteligencia criminal también nos permitiría delimitar el universo criminal. Son 26 millones de delitos al año, pero no son 26 millones de delincuentes. La actividad criminal se concentra en personas específicas de carne y hueso que podemos detectar, ubicar y que se puede combatir de una manera mucho más inteligente. Con las Fuerzas Armadas hay que hacer un retiro, pero un retiro gradual, responsable. De hecho, la gradualidad va a ser una de las palabras que más van a escuchar cuando me escuchen hablar a mí. Yo creo que las verdaderas soluciones, las soluciones más serias en materia fiscal, en materia laboral, en materia de seguridad, deben de tener para su implementación este componente de la gradualidad, que ayuda mucho a que haya consenso, a que haya una buena implementación, a que no tengas, como dicen los gringos, setbacks, que no te tengas que regresar al inicio, porque podemos implementar un modelo de justicia cotidiana que también le dé otra perspectiva al delito. ¿Qué es la justicia cotidiana? Muchos de los conflictos que escalan y que se convierten en violencia, en homicidios, en otros componentes, surgen de la convivencia entre vecinos, peleas por el cajón de estacionamiento, por el ruido que hacen los vecinos, por la basura. Si la gente por préstamos, apuestas que no se pagan entre ellos, si eso lo pueden dirimir ante un juez municipal, ante un juez de justicia cívica, si podemos intervenir desde el municipio en esos conflictos, reduces muchísimo los niveles de violencia y de criminalidad. Si determinas con inteligencia la actividad criminal, si haces un retiro escalonado, pactado con los estados de las tareas sustantivas, y además, por supuesto, crecer las capacidades territoriales del Estado y las actividades en que se concentren. Necesitamos fuerza pública, mucho más fuerza pública, protegiendo las carreteras, combatiendo el derecho de piso, combatiendo la extorsión, y mucho menos fuerza pública deteniendo jóvenes inocentes en las calles que prácticamente van a las calles a las cárceles por ser pobres. Sin duda, el tema que será el mayor desafío para el siguiente gobierno es la creciente inseguridad. Si no arreglamos la seguridad, lo demás no se podrá llevar a cabo. Y bueno, quisiera compartirte, nosotros hacemos una encuesta con las empresas socios de Coparmex a nivel nacional y 1 de cada 2 empresas nos reportan que ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses, robo de mercancía, extorsión, que incluye extorsión telefónica, cobro de piso y en unas nuevas modalidades de intermediación de producto, limón, aguacate, la cerveza, el cigarro, el pollo, en donde han entrado en nuevos negocios y esto va de alguna manera limitando el desarrollo de las empresas. Adicionalmente, el robo cibernético y el robo de vehículos. Pero de lo que decías en la parte de las denuncias, 224 carpetas de investigación diarias de robo a negocio. La mitad de los robos a negocios ya con violencia. O sea, esto está avanzando, está creciendo en la violencia. Lo vimos la semana pasada en el evento de la Conferencia Episcopal Mexicana, cómo pues, los obispos a través de las parroquias pues tienen la sensibilidad, no nada más de la inseguridad, sino de la violencia, cómo está creciendo. Y ese es el gran desafío. Si no arreglamos la seguridad, y es algo que preocupa en todo el país, aún en los estados más seguros, la principal preocupación de las empresas, pero también de los ciudadanos, es esta creciente inseguridad. Entonces, es el tema central que tenemos que resolver, Jorge. Muchas gracias. Y ahora le pido a Jorge Ramírez si hace uso de la voz. Adelante, Jorge, nuestro vicepresidente de Sustentabilidad. Tocayo, bienvenido.
Buenas tardes a todos. Como lo platicamos durante la comida, Pepe me pidió que viéramos los temas de sustentabilidad, los temas de energía, energías limpias en concreto, el tema del agua, el tema del manejo de residuos, el tema del medio ambiente. Y sin duda tenemos grandes retos en esas materias, retos que tenemos que enfrentar, y desde nuestra óptica pensamos que hay 3 razones principales por las cuales estamos atravesando. Primero, porque no hay o hay un uso desordenado de los recursos. Segundo, porque no hay políticas públicas de largo plazo que privilegien soluciones técnicas por encima de soluciones político-partidistas de corto plazo. Y tercero, porque no hay instituciones del Estado que hagan una buena regulación del tema. El tema del agua lo estamos viviendo en este momento, lo platicábamos en Valle de Bravo, y así estamos desaprovechando oportunidades en nearshoring por falta de energía, etcétera, etcétera. ¿Cómo desde tu gobierno, cuáles serían las políticas públicas que nos garantizarían encontrar soluciones a estos problemas? Sí, creo que el tema de la relación con la naturaleza y el medio ambiente en algún momento parecía más como una cosa, digamos, de moda, de buena onda, como de una distopía que iba a llegar en algún momento y que veíamos lejana, que veíamos en películas de ciencia ficción, y se ha ido aproximando cada vez más, aproximando cada vez a nuestro entorno cotidiano y a nuestra realidad. Yo no entiendo, de verdad, cómo no es suficiente para todas las personas que vivimos en el Valle de México checar todos los días en el celular la calidad del aire y ver que nuestras hijas, que nuestros hijos están respirando veneno, para decirle, oye, Pemex, si te sale muy barato producir combustóleo y atascárselo a Comisión Federal de Electricidad, a mí me sale muy caro que mi hija, que mi hijo respire veneno por tu decisión. ¿Cómo no es suficiente los dolores de cabeza que traemos, las alergias que tenemos, las enfermedades que estamos sufriendo, las centenas, miles de muertes por contaminación del aire que estamos pagando, que son más altas incluso, es una pandemia mucho más cruel que la del COVID? ¿Cómo ese tipo de cosas, ahora sí que como en la película esta de No mires arriba, de Don't Look Up, cómo no entendemos que el meteorito, que el asteroide lo tenemos a la vuelta de la esquina? Decimos, ya pronto va a llegar el día cero en materia hídrica, 40% de los hogares no tienen agua todos los días y era 24% al inicio del sexenio. Estamos teniendo una crisis en la relación con la naturaleza que además está afectando, como bien dices, las posibilidades de desarrollo y de inversión. Las 3 grandes limitantes del nearshoring van a ser, lo vuelvo a repetir, energía, agua y certidumbre jurídica con todo el componente también de seguridad para la inversión. Me preocupa muchísimo que en el tema del agua lo que hayamos visto no solamente sea un estancamiento de la inversión, sino una desinversión. El último artículo de Ursúa tenía que ver con el presupuesto de Conagua, que llegó a un mínimo histórico de 63,000 millones de pesos. En el Plan Nacional de Infraestructura que presenté en la CEMIC, hablo de el compromiso de un aumento justamente gradual anual de 15% en términos reales al presupuesto para infraestructura hidráulica. Necesitamos presas, necesitamos acueductos, necesitamos plantas tratadoras de aguas residuales de forma masiva en el país para resolver un problema que nos va a estallar en el próximo sexenio si seguimos sin atenderlo. Presupuestos para que tengan incentivos los gobiernos locales para hacer el cambio de infraestructura de tuberías en las redes de agua potable que están permitiendo muchísimas fugas, e incentivos correctos para que los ciudadanos, los consumidores tengan un consumo responsable en materia de agua. Y en materia de energía, me parece también que hay que dar esta batalla simbólica. Ayer que se conmemoraba el 86 aniversario de la expropiación petrolera, nosotros decíamos, pues hay que tener un Lázaro Cárdenas del siglo XXI, no un gobernante del 2024 viendo a lo que sucedía hace 90 años como si ahí fuera a estar la respuesta para los problemas del futuro. Un Lázaro Cárdenas del siglo XXI entiende que el sol, que el viento, que el agua son el nuevo eje de la soberanía energética del país, que la disminución paulatina de los costos de las energías renovables, de las energías limpias, son la mejor manera de apuesta al desarrollo. Hay ejemplos muy exitosos, por ejemplo en Hermosillo. Hermosillo tiene ya más patrullas que se mueven con energía solar que Nueva York. Y eso
es voluntad de un alcalde que tiene esa visión, que tiene el compromiso con las energías limpias y renovables y que entiende su compromiso. La flotilla que acaba de anunciar el gobierno de Nuevo León de camiones eléctricos y todo el trasplante que ha habido, el recambio que ha habido a todo el sistema de transporte público en Nuevo León, yéndose hacia la electromovilidad. Una de las características que tuvo que haber tenido el Tren Maya Verde, además de haber tenido un trazo mucho más acotado para tener mecanismos de rentabilidad o una expectativa de rentabilidad, por lo menos que lo hiciera autofinanciable, era también ser eléctrico. La mayoría de los trenes en el mundo de esas dimensiones que se están construyendo tienen ese componente y son autogeneradores de su propia energía. En el Plan Nacional de Infraestructura estamos contemplando este tema del gasto en infraestructura hidráulica, las 100 plantas tratadoras de residuos sólidos para generar carbón vegetal, ya se hizo una en la Ciudad de México, aunque la haya hecho la candidata que no quiso venir, es una buena idea, pero hay que hacer mucho más. Hay que ver las buenas ideas de gobiernos locales, cómo las haces escalables y exportables, y necesitamos construir en el próximo sexenio cuando menos entre 5 y 10 mil puntos de recarga eléctrica también, para que si la gente compra ese tipo de vehículos tenga la viabilidad y la infraestructura necesaria para transitar en el país y moverse hacia la electromovilidad. Sí, además de lo que señalas como condiciones para que venga la inversión, mencionaste el que haya energía disponible, especialmente energía limpia, el que haya agua, el que haya una certidumbre jurídica para la inversión. Lo que nos dicen las empresas extranjeras que ven la gran oportunidad de venir a invertir a México, además de estos 3 factores, es la seguridad. O sea, es algo que ya pega, nos dicen que tienen proyectos ya validados, que tienen financiamiento autorizado y que son estas pues ya 4 variables que son las que están deteniendo la inversión. Esta inversión en donde pues si vemos que fueron 36 mil millones de dólares, que es una cantidad importante, un monto importante, solo el 7% es inversión nueva, el resto es reinversión de utilidades o flujos de capitales, pero el estimado que tenemos es que hay al menos otros 35 mil millones de dólares que podrían llegar si resolvemos estas 4 variables. Entonces, ojalá que en el planteamiento de la plataforma tomen en cuenta la importancia, ya decíamos que debe ser prioridad la seguridad, no nada más para los que vivimos aquí, sino también para los que quieren venir a invertir. Y ahora pasamos de este lado con Sharcy Molina, si nos haces favor de abordar un tema que tú conoces muy bien, el tema de la salud. Adelante, Sharcy. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bienvenido, Jorge. Hablemos de salud. Y bueno, ya lo decías ahorita y para mí es un tema verdaderamente apasionante. Creo que los datos que te voy a dar no son tan desconocidos, pero quisiera que tu respuesta, por favor, fuera muy, pero muy enfocada a cuál es tu proyecto. Y como comunidad empresarial en la que te encuentras, sabrás que nosotros como empresarios lo que aterrizamos es un proyecto siempre a corto, mediano, largo plazo, con datos, con números para ver la viabilidad. Entonces, las demás respuestas de lo que han hecho los demás ya las sabemos, entonces esas no las queremos escuchar. A mí me dijo el presidente que podía ser yo. México, prácticamente la mitad de su población no tiene servicios de salud. Tenemos una gran alarma, no solamente por la falta de vacunas, y esto hablamos de los niños, y tú sabes que si los niños no solamente no tienen una buena alimentación, sino no tienen un esquema de vacunas adecuado, estamos hablando que su sistema educativo también es trunco. Entonces, ¿qué está pasando con el sistema de vacunación? Y la gran data que tenemos con enfermedades crónico-degenerativas como es diabetes, hipertensión y obesidad, que por supuesto desembocan en insuficiencia renal y enfermedades cardíacas. Tenemos estadísticas muy puntuales acerca de las enfermedades como cáncer, la falta de medicamentos que también tenemos y bueno, los estragos que también dejó la pandemia, ¿no? Y creo que eso nos pone en el foco y nos recuerda saber que con salud no solamente podemos tener la viabilidad de un país productivo, activo, y que sin salud, pues todos nos vamos a casa, ¿no? Con un gran déficit. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu proyecto? Hablando muy aterrizado, que sea para la gente que menos tiene y que principalmente sea sostenible fiscalmente.
qué bueno que agregaste la última parte porque es lo que nunca está en las propuestas de los candidatos, cómo se va a financiar. En todos los temas van a ver que principios, que ejes que he denominado transversales, bueno, que considero transversales, están en todas las propuestas que estoy compartiendo. Uno de esos es justicia intergeneracional, que una generación no se desarrolle pisando las oportunidades de las nuevas generaciones. ¿Cómo puedes tú hacer un sistema de salud universal de calidad? Pues empezando con las niñas y con los niños, con un programa nacional de primera infancia como el que hizo en su momento Chile, y que ese sí lo puedes hacer justamente escalable y gradual. Si a las niñas y a los niños les damos un conjunto de derechos, hay quien propuso bajar la edad de las pensiones de adultos mayores de 64 a 60 años. Eso cuesta 200,000 millones de pesos anuales. Con ese dinero, yo prefiero financiar el Programa Nacional de Primera Infancia, que duplique la inversión que el Estado mexicano hace en niñas y niños de 0 a 5 años. Y además no lo necesitas hacer de golpe y porrazo. El primer año financias a los niños de 0 y 1 año. El segundo año financias a esos mismos niños y a los que vienen, a los recién nacidos. También llevas una atención desde el embarazo de las mujeres, monitoreo, mecanismos de nutrición, mecanismos que tengan que ver con supervisión médica y de estado de bienestar para las mujeres, y vas universalizando, conforme van creciendo esas poblaciones, un sistema de salud distinto de primer mundo, y entonces sí podemos hablar de comparar los derechos, la protección social de esas niñas y de esos niños con países como Dinamarca o con países latinoamericanos que han hecho muy bien las cosas ahí. El uso de la tecnología es otro tema transversal. Así como digo que podrías denunciar desde tu iPhone, desde tu smartphone, desde tu celular, deberías de tener tu registro médico ahí. Mucha de la salud, ahí estamos todos cuando nos enfermamos buscando en Google la enfermedad, cómo se trata y no sé qué, cuando eso pudiera ser un trabajo coordinado, supervisado y con presencia del Estado mexicano y del sistema de salud pública, en el que todos tuviéramos acceso desde nuestros teléfonos a nuestro registro médico, que todos pudiéramos ahí hacer un seguimiento. La mayor parte de los problemas de salud son problemas de consulta básica, que en una aplicación, hay aplicaciones privadas que lo han desarrollado y son muy exitosas, porque hay una batería de preguntas constantes, de preguntas que son fácilmente supervisables para atender los programas de salud. Necesitamos un modelo de salud basado muchísimo en lo preventivo, porque no es el sistema de salud más eficiente, el que más camas de hospitales tiene, sino el que menos necesita. Activación física y salud preventiva, cambio en los patrones de alimentación, y eso tiene mucho que ver con cómo financiar. En realidad lo que estamos financiando hoy es a industrias que van en contra de la salud de los mexicanos. Una muy importante es la tabacalera. México fue vanguardista en los impuestos al tabaco, fue uno de los primeros países en fijar esos impuestos y tiene muchos años rezagados, y hoy en todas las comparativas internacionales tenemos un déficit. Eso no sería un problema, los que fuman dirán, pues está bien así, pero si ingresamos por vía de impuestos al tabaco 60,000 millones de pesos al año y el sistema público de salud mexicano gasta en enfermedades de atención derivadas del consumo de tabaco 95,000 millones, es un subsidio directo de 35,000 millones a esa industria. Lo mismo con los ultraprocesados y con otra serie de productos que tienen consecuencias en la salud de las personas, que le están costando al sistema de salud y que además lo colapsan, que hacen que esté sobresaturado y que no le pueda dar atención preventiva a muchos pacientes que se beneficiarían de un sistema de salud integral. Y decía aquí, yo no estoy de acuerdo con el sistema de financiamiento de las cuotas patronales. No me parece que si tú no universalizas el financiamiento del sistema de salud pública y de seguridad social, puedas universalizar su cobertura. No estoy de acuerdo porque es un castigo al empresario que no le miente al gobierno, es un castigo a la empresaria que no hace doble contabilidad, es un castigo a quien cumple con sus responsabilidades frente al IMSS, frente al Infonavit. Y yo lo que creo es que hay que universalizar el financiamiento del sistema de salud pública con tasas que sean mucho menos agresivas, mucho menos invasivas, con burocracias que sean mucho menos invasivos del sector público, y que podamos aspirar a un sistema de salud verdaderamente universal. Y también ahí hay una relación perversa entre dinero y política.
aquí saludé a una empresaria farmacéutica, muchas de las campañas se pagan con dinero mal habido, ilegal, que el día de mañana se traducen: yo te vendo los medicamentos a un sobrecosto, siempre y cuando tú aceptes este compromiso conmigo en tu campaña y ahí te va un dinero por adelantado. Eso genera mucha corrupción, mucho mal gasto. Por eso, este gobierno pagó más por las vacunas que los gobiernos anteriores y dejó a 6 millones de niñas y niños sin vacunar. Eso es un crimen que no se puede perdonar, que tiene que ser llevado a una comisión de la verdad, como tiene que ser la gestión de la pandemia, pero que tiene responsables y que tiene su origen también en la corrupción. Entonces, la apuesta a la salud es con los niños, es con tecnología y es con la prevención. Y comentarte lo que hemos dialogado sobre lo que nos toca hacer a las empresas también para resolver estos grandes desafíos, en particular en salud, estas 3 enfermedades que han rebasado el sistema de salud de nuestro país y que todos conocemos: la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Y como lo hemos dialogado, compartirte que hemos avanzado en este bono de salud, proponiendo a las empresas tomar una medición de nuestros colaboradores de muy fácil el peso, la presión y el azúcar en la sangre, y ponerles una meta de salud de tal manera que aquel que cumpla la meta se le dé un bono de salud. Como comentamos, las empresas que lo han implementado han logrado que suba la productividad y que baje el ausentismo, ¿no? Además, se combate el presentismo, esta situación en donde la persona no se siente bien, pero va a trabajar, pero no puede precisamente rendir. Entonces, coincidimos en la importancia de la prevención. Y ahora, Valentina, ¿qué te parece si abordas el tema de la educación? Claro que sí. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Candidato, bienvenido. Hemos estado hablando de temas básicos para el desarrollo de un país y ahora vamos a hablar y conocer de uno de los temas que está dentro de los atributos del modelo de desarrollo inclusivo y también dentro de la Agenda 2030 en uno de sus ODS, el número 4. Hablemos ahora de educación de calidad. México requiere alcanzar estándares educativos que permitan frenar y disminuir las desigualdades educativas y de aprendizaje, así como recuperar el futuro de toda una generación que asegure una mayor igualdad de oportunidades. Independientemente del panorama poco alentador y carente de planeación en el plan educativo actual, es imperativo el acceso a educación de calidad, sin que la posibilidad de acceder a este esté determinada por la condición social. Voy a realizar 3 preguntas. ¿Cuál sería el compromiso de su gobierno y cuáles las estrategias para sentar las bases de un sistema educativo de calidad con metas y resultados en un horizonte de largo plazo? ¿Cómo lograr que sea resultado de un amplio diálogo social? ¿Y cómo vincular la educación a las necesidades sociales y económicas del país de hoy y de mañana por las futuras generaciones? Sí, creo que las 3 preguntas complementadas en su respuesta nos pueden permitir hablar de una verdadera revolución educativa, de una verdadera reforma educativa. Las 2 supuestas reformas educativas que hemos tenido en este país en los últimos sexenios no son reformas administrativas muy cortas que tienen sobre todo que ver con la relación entre los sindicatos y el poder político y muy poco que ver con las niñas, con los niños, con su modelo educativo. Yo pienso que qué bueno que ponen el acento en la inclusión y en la equidad educativa. Debemos discutir la calidad educativa, sí, pero también la inclusión y la calidad. Porque este es un país que tiene una infraestructura educativa prácticamente abandonada. De las 217,000 escuelas de educación básicas que tenemos en el país, 125,000 tienen 30 o más años, tienen unas condiciones paupérrimas desde sus baños hasta sus capacidades de aprendizaje. 1 de cada 2 escuelas en México no tiene una sola computadora y el 70% de las escuelas no tienen acceso a internet. Imagínense estar hablando de nearshoring cuando nuestras escuelas están en esa realidad. Tenemos que hacer dentro del Programa Nacional de Infraestructura, yo he comprometido que el 25% del aumento gradual de 100,000 millones de pesos anuales, sé que no vamos a llegar al 6% que pide la industria,
pero mejorar en un sexenio del 2.8% del PIB en gasto de inversión pública al 4.5%, que es realizable, sería un gran avance. Que el 25% sea para infraestructura educativa, que iguale las oportunidades, con una perspectiva de mantenimiento, rehabilitación y equidad, y que tenga que ver con esta pertinencia. Luego tenemos que cambiar el modelo. Tenemos un modelo basado también en orígenes políticos que han utilizado unos y otros. Si nosotros vemos no nada más los libros de texto de este gobierno, sino los de gobiernos anteriores, han sido utilizados como instrumento de adoctrinamiento y no para generar herramientas de aprendizaje en las niñas y en los niños, que además están basados hoy en modelos más lúdicos, mucho más interactivos y mucho más basados en el juego, en la diversión de las niñas y los niños, que nos permiten aprender a aprender. Hacer un verdadero modelo educativo que le permita dotar de estas capacidades a las niñas y a los niños con conectividad, con aprendizajes concretos. Tocabas el tema de la relación entre el modelo educativo y el modelo productivo. Esa es una de las razones por las que el modelo educativo mexicano fracasa en educación secundaria y media superior, porque hay una gran presión social en muchos extractos de la población, en extractos rurales, en extractos que tienen pobreza laboral, de las niñas, de los adolescentes, de las adolescentes, de trabajar y contribuir económicamente a su casa. Si las secundarias y la preparatoria tuvieran una batería de materias, de matemáticas financieras, de educación financiera, que hiciera pertinente la educación de los adolescentes en función de su capacidad para contribuir al ingreso en sus hogares, sería extraordinario para retener a esos jóvenes que hoy se nos están yendo y que están haciendo que solamente menos de 2 de cada 10 jóvenes que ingresan al sistema educativo nacional terminen en la educación superior. Y en la educación superior hay que hacer una reforma a las instituciones públicas, a sus sistemas de pensiones, a su manera de financiar. Tenemos prácticamente 16 universidades públicas quebradas en este sexenio, van a seguir quebrando más si no hay reformas a la manera de ejercer el gasto. Se puede duplicar el número de becas, pero con un componente de calidad educativa que están dando. Yo respeto muchísimo, así como lo que está haciendo Coparmex, lo que hace FIMPES, esta Federación de Instituciones de Educación Superior, que está autorregulándose con criterios de calidad, sin que el gobierno intervenga, así como este programa de activación física que está haciendo la Coparmex, que los incentivos deberían de ser cuando menos conjuntos entre las y los empresarios y el IMSS, debería de ser un programa de corresponsabilidad. La FIMPES está acreditando a 1 millón de jóvenes que están en esas instituciones para que estén conscientes y seguros de que no están en una universidad patito. A los jóvenes de esas universidades el gobierno les debe de extender la mano con becas y oportunidades para financiar su educación. ¿Por qué? Porque nada más en la Ciudad de México hay 200,000 jóvenes que intentan ingresar a la UAM, al Politécnico o a la UAM, o a la UNAM, a la UAM, al Politécnico o a la UNAM, y que son rechazados de esas universidades. Luego, cuando buscan una institución de educación superior, el Estado mexicano les dice, para ti no hay becas, con todo y que sus padres le están ahorrando al Estado 70,000 pesos anuales, que es el costo de un universitario, de un estudiante de educación superior. Un programa de corresponsabilidad con estas instituciones, y yo estoy convencido de que podemos meter a la universidad a 1 millón de jóvenes en un solo sexenio. Lo hizo Colombia con Juan Manuel Santos y no tiene, perdónenme, las capacidades y las potencialidades de México. Lo podemos hacer nosotros, aunque no se haya hecho nunca en la historia. Cuando vemos el resultado de la prueba PISA, en donde algunos de nuestros niños y niñas en secundaria hay operaciones matemáticas que no pueden resolver, que resuelven en los países de la OCDE los niños de tercero y cuarto de primaria, nos damos cuenta de ese rezago educativo. Pero también hemos tomado la iniciativa de colaborar, al menos en lo que corresponde a nuestros trabajadores. Lo platicamos también, Jorge, el que nos dice Coneval que los trabajadores que dejaron la educación formal para incorporarse a la vida laboral, 3 generaciones volver a tener educación formal, o sea, ni ellos ni sus hijos serán sus nietos. Y por eso la propuesta que han tomado ya miles de empresas de acompañar a sus trabajadores a completar la educación formal mientras trabajan con nosotros
y entonces podamos cerrar esa diferencia en una sola generación. Sin duda, la apuesta por la educación es la apuesta a futuro del país. Y entramos a la última pregunta, Jorge. Fernando, ya lo conoces, es de Puebla, ya sabes cómo se lleva. Entonces, adelante, Fernando, espero te midas. Nos llevamos igual. Jorge, yo gratamente sorprendido, honestamente te lo digo, de que una persona tan joven como tú maneje perfectamente todos los temas que acabas de oír. Pero fíjate, México requiere finalmente una inversión, digamos, de calidad incluyente, ¿no? Que tenga un horizonte transeccional y que vaya más allá de los ciclos de la política. Que en este tema finalmente pues permita una adecuada y continua planeación del desarrollo de la infraestructura que nos hace falta a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Por supuesto hay una enorme oportunidad, bien lo decías, por el tema de la geopolítica, donde estamos y tan manoseado nearshoring que coincido y creo que algunos elementos también faltarán, pero también la oportunidad es importantísima y me parece que ahí la debemos aprovechar al máximo. Y cómo establecer una política que facilite la inversión. Entonces, y que esta, por supuesto, traiga la creación de empleos, que traiga beneficio y riqueza, digamos, al país. ¿Qué visión tienes tú? Mi pregunta es directa, ¿qué visión y estrategias tendría tu gobierno para dar soporte al crecimiento económico, al pulso de la inversión productiva, a la inversión en infraestructura para el desarrollo regional y al desarrollo del capital humano con educación, salud e inclusión digital? Gracias. Sí, es que hacemos el chiste porque comimos ahorita y lo primero que me dice Fernando es: te ves mucho más viejo en persona, entonces por eso la característica de la franqueza que es la identidad de nuestros amigos de Puebla. Tienes razón, siempre me he visto más grande de lo que soy, pero creo que el último tema que toca Fernando es muy importante. Todas las exclusiones o las formas de desigualdad que hay en el mundo han sido acumulativas y por eso el problema de la desigualdad es cada vez más complejo de combatir, pero esta desigualdad digital, esta pobreza digital, lo único que está haciendo es expandir las diferencias. Fue muy distinto para quienes tuvimos la oportunidad en la pandemia enfrentar el rezago educativo con burbujas, con nuestros hijos, teniendo tutores, teniéndonos nosotros conectados a modelos educativos, pudiendo descargar contenidos, a estar excluidos de la lógica digital. Yo sí creo en la lógica de los derechos y que la conectividad y el acceso a la era digital debe de ser concebido como un derecho y por eso tiene que ser parte de la infraestructura pública. Creo que un problema que tiene la corrupción es que genera incentivos para siempre estar construyendo nueva infraestructura y estar dejando abandonada, sin rehabilitación y sin mantenimiento, la infraestructura previamente construida. Que una buena parte del recurso en inversión tendría que rehabilitar espacios públicos, escuelas públicas, hospitales públicos, pero no en la lógica necesariamente de nueva infraestructura, sino mucha que puede ser rehabilitada, actualizada y tener un buen programa de financiamiento. También creo que esta lógica del desarrollo que tenemos que ir a competir no solamente por más empleos, no esta lógica que tuvimos en los 90s, que yo si le he reconocido a otras candidatas buenas ideas, le reconozco al presidente Salinas que fue visionario, que nos dio instrumentos para voltear a una lógica de desarrollo, pero el modelo de los 90s que basaba nuestra competitividad, nuestras ventajas en la precariedad laboral, creo que tuvo consecuencias muy graves que estamos pagando y que también tienen que ver con los fenómenos de inseguridad que se dan en el país. No hay una casualidad, sino una causalidad en cosas como la que pasaron en Ciudad Juárez. Pero creo que debemos de también ir a pelear por un tipo de inversión
que tenga un componente de desarrollo de mucha mayor calidad. Creo que esa es una de las cosas que están haciendo muy bien los gobiernos de Jalisco, de Nuevo León. El modelo del Consejo Nuevo León, por ejemplo, ahorita que hablabas de la idea transeccional y que tú la retomas, me parece muy positivo. Necesitamos instituciones de ese tipo, instituciones en las que haya una corresponsabilidad y un seguimiento de las organizaciones, de los organismos empresariales en diálogo directo con el poder político, con los poderes públicos. Y me parece que un ejercicio que sería bien interesante es que después de que se realicen todos estos foros, el de CEMIC, el de Coparmex, el de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el de Citibanamex, que pudiéramos encontrar de todas esas agendas y documentos que nos están presentando, la Ibero nos acaba de presentar un esquema de políticas públicas, cuáles son las cosas en las que los tres dijimos, va, estamos de acuerdo, y que hacia el cierre de la elección eso sea el bosquejo, el armado, el entretejido de un plan de consenso nacional de elementos. Yo les he escuchado a las dos candidatas hablar de sistema de cuidados. Hay iniciativas ahorita para construir sistema de cuidados en el país. Ahorita que tratábamos el tema de la educación, me faltó que otro elemento transversal debe de ser la perspectiva de género. 8 de cada 10 personas que abandonan sus estudios por enfrentarse a una nueva circunstancia o coyuntura como la de formar una familia son mujeres. 9 de cada 10 personas que salen del mercado laboral son mujeres. Necesitamos también transversalizar esa perspectiva de género y muchas perspectivas para poder enfrentar los problemas del país. Creo que si al final, y personas como Pepe pueden ser claves en ese diálogo, se hace una interacción entre los distintos compromisos que fuimos acumulando, descartando los que tienen un sesgo ideológico, los que sabemos que van a ser polarizantes, los que sabemos que van a ser difíciles que se atiendan por cuestiones ideológicas, pero un decálogo de 10 compromisos básicos que las 3 candidaturas presidenciales podamos firmar, sería un saldo muy bueno que le dejen estas campañas al país y que nos permita estárselo exigiendo al próximo gobierno con toda legitimidad, todas juntas y todos juntos, porque esos compromisos fueron firmados por la totalidad de los aspirantes. Sí, muy buen punto el buscar esas coincidencias y me parece que nos parece en Coparmex que esa es la manera de construir ese mejor México, encontrar los temas en los que coincidimos y a partir de ahí construir. Un dato sobre la parte del talento, la parte laboral. Como sabes, tenemos un déficit de entre 1.200.000 y 1.600.000 vacantes abiertas que no hemos podido cubrir. Pero hicimos un estudio, nos hizo favor el Instituto Mexicano de la Competitividad de ayudarnos y encontramos que hay 3 millones de mujeres que dicen a mí me gustaría trabajar siempre y cuando haya condiciones para hacerlo. ¿Y qué necesitan? Flexibilidad en las empresas, necesitan que las empresas tengamos guarderías, necesitan que haya espacios en las guarderías del Seguro Social, necesitan que haya escuelas de tiempo completo. O sea, hay ejemplos de políticas públicas que nos pueden ayudar precisamente para la incorporación de mujeres que quieren trabajar y que de alguna manera estas políticas han impedido que se integren al trabajo. Pues Jorge, de veras muchas gracias por acompañarnos. Lo que sigue es invitarte a firmar el acuerdo por un México con desarrollo inclusivo, digamos, obviamente en toda libertad, puedes decidir si quieres firmarlo o no. Con toda libertad. Ahorita nos traen el documento, es precisamente sobre lo que hemos dialogado y pues la invitación es a que… Gracias. Gracias a todas y a todos por su tiempo.